de que compartamos la palabra, me recordé de algo para los que quieran, volviendo al tema del padre Josefu. Como mi esposa trabaja, algunos ya lo saben, en Cristo Visión como presentadora, ella lo va a llevar el día martes 23 de julio, un especial de 9:30 de la mañana a 3:30 de la tarde, solo con él. Va a dar un abrebocas a lo que es el seminario que él da. 23 de julio, martes, 9:30 a 3:30, para que le digan a otras personas. Y allí va a estar, en Cristo Visión. En Cristo Visión. ¿Ok? Bueno, yo le invito a que tome la mano al que está a su lado y como estabas cantando, que el Espíritu está en este lugar, que el Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Toma la mano de esa persona y que con mucho cariño ores por ella para que esta palabra sea depositada en su corazón. Y di conmigo: Espíritu Santo, tú que eres el autor de la palabra, hecha carne, que es nuestro Señor Jesús, haz que nuestra vida esta noche sea depositaria de tu santa palabra. Te presento a este hermano, su vida, su hogar, todo lo que hay en su corazón. Y que esta noche, al recibir tu palabra, como María Santísima lo hizo, guarde todo en su corazón, lo aplique en su vida y lo anuncie a otras personas, para que Dios sea glorificado. Hoy la bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y un abrazo a esa persona con mucho cariño. Y esta noche quiero compartir una palabra muy bella que tiene mucho que ver con el proceso que esta comunidad está viviendo, y que tiene que ver con mucho de lo que después de un evento, de un encuentro, se hace. Yo siempre velo por los post-encuentros, y es que eso que nos da el Señor cuando nos reunimos es para que lo extendamos después en todo lo que estamos viviendo con el Señor. Porque dile al que está a tu lado: Dios no te quiere dejar atrofiado. Dios no te quiere dejar atrofiado. O si quieres decir de otra manera, engordarte mucho. Uy, engordarte mucho, dice el Señor. Ese no es mi caso. ¿Y de qué te estoy hablando? Es una palabra que yo he llamado así. Dígala después de mí. Crecer en la iglesia para servir con eficacia. Nuevamente, crecer en la iglesia para servir con eficacia. Ahora voltee con el que está a su lado y hágale así, dígale: crecer en la iglesia. Y ahora sí, dile: para servir con eficacia. Esto es muy importante, mis hermanos, porque algo que yo he detectado mucho en esta experiencia de fe que todos acá en Pescadores llevamos y en otras comunidades, es que hay algo que el profeta, Dios a través del profeta Ezequiel, va a denunciar en el pueblo de Israel. Y es que hay muchos, lo dice de esta manera el profeta, hay muchos que son como ovejas que se comen el pasto y se engordan y pisotean las ovejas de aquellas ovejas, el pasto de aquellas ovejas que están muy flacas y no les permiten comer. Y eso lo denuncia Dios ante el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios está notando que Israel es un pueblo que ha sido elegido por Dios, formado por Dios, ha visto las obras de Dios, las maravillas de Dios, ha recibido de Dios la palabra, su presencia, todo lo que ha dado Dios para este pueblo en ese momento que está viviendo, pero nunca hicieron algo que Dios estaba esperando, y era darlo a otros. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Se volvieron como ovejas, así es la figura, como ovejas que se engordaron con esos pastos. Y estaban tan repletas de esos pastos que no tuvieron
como suficiente de eso, que lo que hicieron es que el pasto que quedaba lo pisoteaban para que los que lo necesitaban comer no lo comieran. Y es como también la figura que en el Nuevo Testamento nos muestran los evangelios de un grupo que seguía a Jesús llamado la muchedumbre o la multitud, como tú lo veas en una palabra. Y es que tenían esa misma característica, que la muchedumbre seguía a Jesús, recibía su palabra, recibía sus milagros, recibía sus bendiciones. Jesús se la daba a la muchedumbre y la muchedumbre se engordaba con eso, pero dice que apretujaba tanto a Jesús por el camino que no permitía que los que realmente lo necesitaban pudieran encontrarse con él. Es el caso, por ejemplo, de la mujer hemorroísa que tuvo que abrirse camino en medio de la muchedumbre porque era inalcanzable Jesús. La muchedumbre apretujaba a Jesús, que cuando lo logra tocar el manto, Jesús pregunta: ¿quién me tocó? Pero si todo el mundo lo está apretujando. Es el caso de Zaqueo. ¿Se acuerdan? ¿Alguien lo ha escuchado? Zaqueo en Lucas 19, donde hay una muchedumbre que está caminando con Jesús, que lo apretuja igualmente, pero Zaqueo era pequeño de estatura y dice que tenía baja estatura, o sea que normalmente él tenía la mitad de la estatura de una persona normal. Entonces, es decir, significa que le faltaba la otra mitad para estar completo. Y esa mitad se la daba ¿a quién? Jesús. Porque diga al que está a su lado: Jesús es el que nos completa. Jesús es el que nos completa. Quiero que comprendas bien esto, porque en el Nuevo Testamento esa muchedumbre, también en el lago, nos dice a la orilla del lago, apretujaba tanto a Jesús, y eran muchos que hasta Jesús tuvo que subirse a una barca y separarse de la orilla para poder dar la palabra. Pero algo de la muchedumbre era que la muchedumbre buscaba a Jesús porque quería de él muchas cosas. Jesús se las daba, pero no se sabe qué hacía la muchedumbre con eso que recibía. Y como no se sabía qué recibía, algo se percibe al final en el Evangelio cuando hay una muchedumbre gritando: crucifíquenlo. Y esa pregunta uno se la hace: pero si esta gente recibió tanto del Señor, ¿por qué grita eso? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Que era un pueblo que crecía mucho, pero no servía. Diga conmigo: recibía mucho, pero no daba. Entonces el resultado, mis hermanos, era que se engordaban tanto de las cosas de Dios. Y empecé con Ezequiel, Antiguo Testamento, fui ahora al Nuevo en el Evangelio, pero recientemente a mí me ha sucedido, mi apostolado, algunos lo saben, es ir en comunidades a donde me llaman a hacer procesos de formación, de crecimiento, predicar la palabra, y he experimentado, no aquí en Bogotá, eso sucede afuera de Bogotá, en muchas comunidades donde reciben tanta palabra, les llevan muchos predicadores, buenos predicadores, ¿cierto? Y les llevan palabra de formación, y va uno a ver después de un tiempo cómo andan y no crecen, se estancan. Usted sabe que una persona pesada, le es difícil caminar, no camina, se traslada. Es difícil dar pasos, no avanzan. Y por eso esta noche he querido que esta palabra usted la tenga en cuenta, porque lo que le está viniendo a esta comunidad de pescadores y lo que yo estoy convencido va a suceder después de lo que algunos de ustedes vivieron el fin de semana pasado y lo que han vivido en unos retiros que han hecho y han recibido palabra o no, y les traen predicadores buenísimos, ¿sí? Pasa algo, y es que dile a que está a tu lado: no se te permite llenarte. No se te permite llenarte Para ti mismo. Dile: no vayas a ser una oveja gorda. ¿Por qué? Porque no crecerás. En cuestiones de alimentación hay algo que se llama desnutrición. ¿Qué es alguien desnutrido? ¿Quién es alguien desnutrido?
que le falta alimento. Pero hay otro que se llama malnutrición, que se alimenta mal. Y hay otro que se llama nutrido, bien nutrido, el que se alimenta bien. Es decir, que el cuerpo hace un buen metabolismo, ¿cierto? De todo lo que recibe, nutre el cuerpo y desarrolla el crecimiento de esa persona. En la experiencia con Dios, Dios nos ha dado una familia que nosotros llamamos Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica tiene algo y es un buen alimento. Su doctrina, su magisterio, la escritura, lo que nos enseña los papas, lo que nos ha enseñado por siglos la Iglesia en su historia, en su tradición, a partir de sus errores, a partir de sus aciertos. Es tanto el alimento que hay, lo que podemos recibir en la Iglesia. Pero la pregunta es, ¿por qué no crecemos? No crecemos tanto en calidad, diga conmigo calidad, como en cantidad. Es más, lo que se está viendo es o una desnutrición en la fe o una malnutrición. Comemos de lo que sea, de lo que venga. No tenemos el discernimiento claro para decir esto es lo que me va a edificar en mi iglesia. Y terminamos viendo gente en nuestra iglesia católica comiendo de todo. Hoy estamos en una época que llaman espiritual. ¿Sí o no? Hay mucha gente que se llama, es que yo soy espiritual. ¿Y por qué? Porque es que aparte de ir a misa y rezar el rosario, hago yoga, meditación trascendental, el yichin, el yonchin, el no sé qué chin, un montón de cosas. Pero por eso se llama espiritual. Diga conmigo, en la iglesia católica cabemos todos. Pero no cabe todo. Y queremos meter todo ahí. Cabemos todos, claro, porque la iglesia acoge a todos. Pero no cabe todo. Porque hay un alimento que realmente nos va a hacer crecer para servir. ¿Crecer para qué? Servir. O sea, diga conmigo, recibir para dar. Adelante sus brazos, los trajo muy bien. Ahora diga, con los brazos diga esto, con los brazos, no con la boca, diga recibir con los brazos, recibir con los brazos, recibir. El que hable le damos un coscorrón. Recibir, dígalo con sus brazos, recibir para dar. ¡Ay, no! ¿Cómo se le ocurre? Mis hermanos, qué hermoso ver una comunidad llamada Pescadores de Hombres que está dedicada no solo a reunirse cada 8 días, sino a que procura recibir el alimento que la iglesia le da con el objetivo de servir desde esa comunidad para que otros crezcan también. Y eso hará que estemos también nutridos, que la comunidad que va a hacer, va a crecer, diga conmigo, al ritmo de Dios. A crecer al ritmo de Dios. Según el plan de Dios, según el diseño de Dios. Según el diseño de Dios. No va a estar mal formada, no va a perder la forma que Dios diseñó, porque el alimento que está recibiendo la está haciendo nutrirse, creciendo con la forma que Dios ha diseñado. Cuando ustedes, algunos yo sé que aquí han ido, otros cuando vayan a ir a Israel, o alguien que sepa cómo es el mapa de Israel, se va a llevar algo grandioso de esto, y es que Israel, el pueblo de Dios, la nación de Israel, geográficamente está en medio de un desierto. Todo Israel es un desierto, ¿ok? Pero son los número 1 en tierras fértiles. Y usted va a ver por qué. Y mira lo que sucede en Israel. A Israel la atraviesa un río llamado Jordán. Pero si tú vas al manantial, que es en el norte, en un lugar llamado Dan,
Dan, por uno de los patriarcas, hijos de Jacob, llamado Dan, ¿sí? Ese lugar, usted entra a Dan, que queda en el norte